Vamos a empezar con una oración y inmediatamente nos metemos a comentar los puntos principales como preparación para el debate de los equipos. A ver, por ejemplo, María José Pavón, ¿estás por ahí? Sí. ¿Nos ofreces tú, por favor, la primera oración? Sí, claro. Nuestro bendito y amado Padre Celestial, te estamos muy agradecidos, Padre, por este día que nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos das de poder tener una clase más de instituto. Te agradecemos por tu evangelio que bendice nuestras vidas. Te agradecemos por todas las cosas que nos provees. Te pedimos, por favor, que sea de provecho esta clase, que podamos aprender y sobre todo poner en práctica las cosas que aprendamos. Bendice a aquellas personas que se sienten desamparadas. Y estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, María José. Bueno, os envié al grupo los 6 puntos que vamos a debatir. Ya sabéis que debéis poner vuestro nombre con apellido o nombre y los 4 números últimos del teléfono móvil para que de esa manera el programa o la plataforma o como se llame de Zoom automáticamente registre la asistencia. Os he mandado 6 puntos y ya sabéis, después de la presentación el programa hace una división aleatoria de 6 grupos y los grupos debatirán los puntos que ahora vamos a comentar. Así que vamos a utilizar los puntos como guión para la presentación y a partir de ahí ya lo debatís en equipos y nos reunimos después para el informe. ¿Alguna pregunta antes de empezar la lección? ¿Estáis todos preparados? ¿Ya habéis merendado? Pues bueno, vamos a poner sobre la pantalla los 6 puntos y los usaremos como guión para la presentación mía. Muy bien, los tenéis ahí a la vista. Hoy vamos a hablar del matrimonio eterno y de la familia. ¿Qué piensa la Iglesia o qué ha revelado el Señor en estos últimos días sobre lo que es la doctrina del matrimonio eterno y la familia? Un asunto fundamental y es muy importante que lo conozcamos bien para compartirlo con quien haga falta y sobre todo para esforzarnos por vivirlo. Muy bien, pues vamos a leer entre todos, vamos a participar. A ver, ¿quién se anima a leer el punto del equipo número 1? Los que formen parte del equipo número 1 tienen que responder a esta pregunta que va a leerla ¿quién? Yo mismo, Faustino. Pues, ¿cuál es la doctrina del Señor sobre el matrimonio? Véase Doctrina de Convenios 49, 15, 17 y Jacob 2, 27, 30. Gracias, Ángel. Muy bien, pues ahí tenéis un punto muy importante, ¿no? Es decir, ¿qué piensa Dios del matrimonio? Si habéis leído la lección, aquí hay algunos comentarios interesantes que yo voy a repasar en parte, voy a desarrollaréis vosotros. En la sección 49 se habla de las creencias de un grupo religioso que se llama, ¿cómo se llaman? Los tembladores. Los Quakers, ¿no? Y este grupo de tembladores con Lyman Copley al frente tenían sus opiniones sobre el matrimonio y hablaban concretamente del celibato. Ellos creían en el celibato. Celibato que, eso lo vais a hablar en el punto número 3, se desarrollará un poco más, ¿no? La doctrina del matrimonio eterno y la doctrina del celibato.
¿Qué significa la palabra celibato? ¿Lo habéis mirado en el diccionario? Celibato es equivalente a... Soltero. El matrimonio. Muy bien, la soltería, ¿no? Entonces ellos creían en quedarse solteros. Y hablaban de que el matrimonio, bueno, eso lo vamos a ver en el punto 3, pero bueno, en este punto en particular, ¿cuál es la doctrina del Señor sobre el matrimonio? Bueno, pues si vamos a la sección 49, los versículos 15 a 17, leemos primero que el matrimonio lo ha establecido Dios. Yo me acuerdo cuando estudiábamos en la escuela, en el llamado contrato social, parece que era Rousseau el que hablaba del contrato social. Entonces decía que el matrimonio lo ha inventado el hombre o la mujer, no sé quién de los dos, ¿no? Pero alguien lo inventó. Y como es un invento humano, pues se pueden hacer los cambios que hagan falta. Y se convierte en un contrato social. Y como tal, pues está en manos de los hombres el modificar ese contrato o el eliminarlo o lo que fuere. Pero aquí en la sección 49, respondiendo a los tembladores de Lyman Copley, dice el versículo 15 que no, que Dios es el que ha establecido el matrimonio. Y los que lo prohíben, por tanto, están en contra de Dios. Y el celibato, pues es un principio contrario al mandamiento de Dios. Y el versículo 16 que dice que se cumple algo muy interesante, dice que se cumple el propósito de la creación cuando el hombre y la mujer se casan y forman una familia. Y la tierra no cumpliría su propósito sin el matrimonio y la vida, lo que se llama ahí la sexualidad en el matrimonio. Eso ahí habría para desarrollar un tema muy interesante, ¿no? Que esta tierra perdería todo sentido si acabamos con el matrimonio y la unión entre el esposo y la esposa para formar su familia. Y así la tierra llena la medida del hombre. Así que esa es la doctrina del Señor sobre el matrimonio, que luego añade también lo de Jacob 2, versículos 27 a 30, donde el Señor establece también sus normas con respecto al matrimonio. Eso es básicamente lo que dice el manual y alguna cosa más que desarrollaréis. Así que en atención al grupo, equipo número 1, ¿alguien quiere comentar algo? Para que los que se encuentren con este punto sepan cómo desarrollarlo apoyándose en estas escrituras y en alguna otra información del manual. Comentarios para desarrollar un poquito más la doctrina del Señor sobre el matrimonio. Básicamente esto es lo que tendrían que desarrollar el equipo número 1. Pasamos al punto número 2. ¿Nadie quiere añadir nada? ¿Los solteros estáis de acuerdo? Muy bien, pues entonces ahí tenéis el desafío y el objetivo. Pues venga, punto número 2. ¿Quién va a leerlo? El equipo número 2, aquellos que caigan en el equipo número 2 tienen que contestar a la pregunta siguiente. Yo puedo leerlo. Adelante. ¿Por qué el matrimonio es esencial para el plan del Padre? Y la ayuda es... ¿El discurso de quién? Uy, perdón, que no estoy leyendo. Véase. Véase el de David A. Bednar. El matrimonio es esencial para su plan eterno. Muy bien, muchas gracias, Noelia. Entonces, el equipo número 2 tiene que responder a esta pregunta. ¿Por qué el matrimonio es esencial para el plan del Padre? Y básicamente sería el discurso de David Bednar. ¿Por qué estableció Dios el matrimonio? Y de qué manera el matrimonio eterno es esencial en el plan del Padre. Es decir, coloca el Padre Celestial el matrimonio eterno en el centro de su plan. Y el de Bednar habla de razones doctrinales. Si lo habéis leído, eso es lo que tenéis que desarrollar en el equipo número 2. Razones doctrinales. Él habla del punto de por qué estableció Dios
el matrimonio y por qué es esencial para su plan. La primera razón doctrinal es, uno dice, la naturaleza del espíritu del hombre y la naturaleza del espíritu de la mujer. El espíritu del hombre es complementario al de la mujer o la mujer al del hombre y se perfeccionan los dos juntos, progresando, unidos hacia la exaltación. Y ni el hombre ni la mujer solos pueden lograrlo. No es por capricho de nadie, sino por necesidad mutua. Es decir, no podemos lograr la exaltación solos, necesitamos el complemento del esposo o de la esposa. Dice el Eldred Bednar, porque la naturaleza de nuestro espíritu, el del hombre y el de la mujer, son complementarios y se necesitan mutuamente para ese desarrollo que significa la exaltación. Una razón doctrinal. Y la segunda razón doctrinal que él da es la necesidad de proporcionar cuerpos a los espíritus que bajen a la tierra y así trabajar para desarrollar a los hijos. Por el mandamiento de multiplicaos y henchid la tierra. Si nosotros estamos en el mundo preterrenal, somos espíritus, tenemos que bajar a la tierra para cumplir el plan, necesitamos cuerpos para seguir adelante en nuestro progreso. Esos cuerpos no nos lo dan en la feria, se tiene que conseguir en un matrimonio donde el hombre y la mujer sean esposos y no solamente proporcionen cuerpos a los espíritus, sino un ambiente en el cual se desarrollen esos espíritus. Entonces la cosa no funciona. Si no venimos a esta tierra y no nos dan un cuerpo, y ese cuerpo y ese espíritu unidos, que es el alma, no pueden desarrollarse en el ambiente de una familia adecuada, no hay plan de salvación. Por tanto, es imprescindible que haya ese lugar en el que los espíritus bajen y se desarrollen. Así que, primera razón, el hombre y la mujer son complementarios, no se pueden desarrollar solos. Y segunda razón, los espíritus, cuando vienen a la tierra necesitan ese ambiente familiar para desarrollarse también. Así que esas son algunas de las razones que... Perdona, Faustino, perdona, sí. Es que no te oigo muy bien, te oigo como muy lejano. No sé si será yo sola. A los demás sí los escucho, pero a ti no. Me estoy acercando, a ver, no sé si es que es el volumen aquí. Ahora se te oye mejor. A ver, es que me ha dicho mi esposa, no te acerques mucho porque te ven muy feo. Digo, pero si es que si no me oyen, ¿qué es mejor? ¿Que me vean o que me oigan? A ver, ¿qué tal ahora? ¿Estoy mejor? Bien, ahora mucho mejor. Vale, entonces no me Un poco miren. mejor, pero yo creo que si subes el volumen de tu ordenador, quizá un poquito mejor, ¿no? También puedes subir tú el volumen, Esther. Es decir, que tú también puedes... Sí, pero no me deja. No puedo, ¿eh? Estamos aquí manipulando el aparato a ver si esto ayuda. A ver qué tal. Bueno, lo he puesto al máximo y esto espero que vaya bien. Mejor, gracias. Muy bien. Entonces, hago un resumen rápido de lo anterior. Y es que luego mi esposa ve la lección y me dice, pero ¿por qué te acercas tanto? Se te ve toda la cara ahí horrorosa. Es que con los años es que es una pena esto. Yo no sé si el Señor lo había previsto también. Yo creo que deberíamos nacer viejos y morir niños. Y de esa manera vamos mejorando, y no al contrario. Pero bueno, eso no forma parte del plan. Entonces, resumiendo lo dicho anterior, es decir, el grupo número 2 tiene que hablar de qué es eso de la doctrina del Señor sobre el matrimonio. El Eldred Bednar, en su discurso, ¿Por qué estableció Dios el matrimonio?, habla de las razones doctrinales por las cuales el matrimonio eterno es esencial para el plan del Padre. Primera razón doctrinal, que el hombre y la mujer son espíritus complementarios y no pueden progresar hacia la exaltación sin estar juntos. Y segundo, que los espíritus necesitan un lugar en el que tomar un cuerpo y no en cualquier parte. Un lugar en el que haya un padre y una madre como es debido, o como diríamos, como Dios manda. Y un padre y una madre que enseñan a sus niños al mismo tiempo que le dan un cuerpo, los ayudan a caminar hacia la exaltación. Esas dos razones doctrinales que da el Eldred Bednar son fundamentales para que se cumpla el mandamiento de multiplicaos y henchid la tierra y para que la tierra cumpla con su plan.
Así que esto es lo que tenéis que discutir el equipo número 2. ¿Alguna pregunta? Si no hace ninguna pregunta, yo voy avanzando, pero es bueno que añadáis vosotros para que la exposición sea más completa y así el equipo tenga más elementos para debatir después cuando nos separemos. Así que ese es el equipo número 2. ¿Algún comentario o pasamos al equipo número 3? Venga, ¿quién quiere leer el equipo número 3? El equipo número 3 tiene que responder a una pregunta muy interesante. ¿Cuál es esa? ¿Qué diferencias hay entre la doctrina del matrimonio eterno y la doctrina del celibato? Muy bien, pues ahí tenéis un tema para debatir durante horas, pero tenéis que resolverlo en 15 minutos. Una cosa es la doctrina del matrimonio y otra cosa es la doctrina del celibato. Yo he ido por curiosidad, he entrado en internet, he buscado la palabra celibato, he visto el origen del celibato, por ejemplo, en la Iglesia Católica y me he horrorizado. Entonces, si comparamos la doctrina del matrimonio eterno, del Evangelio restaurado, con el celibato históricamente, donde el matrimonio se prohíbe, bueno, Urbano, uno de los papas, no me acuerdo cuál de ellos, leo ahí en internet, dice que llegó un momento en el que dijeron en diferentes concilios, Trento, Elvira y demás, en el que ya se prohibió a los sacerdotes casarse. Y si un sacerdote estaba casado, le podían decir, mira, las esposas de los sacerdotes se venden como esclavas y a los niños se abandonan, porque un hombre no se puede dedicar a Dios si tiene que dedicarse a la esposa. Y mucho más que podéis leer ahí en la historia de lo que se llamaría la doctrina del celibato. Bueno, pues este punto es fundamental. Es decir, la doctrina del matrimonio no tiene nada que ver con la doctrina del celibato. La doctrina del celibato dice, en resumen, que la soltería es superior al matrimonio. Y que en el cielo, por supuesto, no hay matrimonio, hay todos solteros. O como me enseñaron a mí como niño, cuando tú te mueras, serás un angelito volando entre las nubes alrededor del Padre Celestial. Y en el cielo todos somos angelitos. El Padre sentado en el trono y los demás dando vueltas con las alitas. Ah, entonces nosotros venimos de la cigüeña, entonces. No, bueno, no sabemos si venimos de París o de estar todos unidos. Esa es la única duda. Cuando yo era niño veníamos de París, y ahora dicen que no, que vienen de Estados Unidos. Y es dos posibilidades que hay, ¿no? Entonces nosotros, la pregunta es, ¿a qué doctrina nos unimos? ¿A la doctrina del celibato? Donde, por ejemplo, en la Iglesia Católica dicen que el sacerdote es superior porque no se casa y puede dedicarse única y exclusivamente a Dios. Eso lo hablaba mucho San Agustín. No voy a contar lo que había entre San Agustín y Santa Mónica, que era su madre, porque aquello era otra cosa horrorosa de la historia del celibato y del matrimonio. Pero que quede bien claro que la doctrina del matrimonio os cuenta la experiencia de Parley P. Pratt. Él estaba casado, quería mucho a su esposa, por supuesto, y de repente José Smith le contó lo del matrimonio eterno. Y entonces dice, Parley P. Pratt cuenta en su autobiografía, yo supe, gracias al profeta, que podía sellarme para siempre a mi esposa querida. Y aquello me hizo sentir aún más amor por ella y hacer que mi sentimiento por ella creciera y creciera hasta convertirse en un sentimiento imperecedero. Y esta unión nos permite tener, decía, progenie eterna y demás. Entonces él decía que la doctrina del matrimonio eterno desarrollaba aún más el amor entre el esposo y la esposa, sabiendo que continuarían siendo esposo y esposa en la eternidad. Y eso, decía él, le aumentaba aún más el amor por su esposa y el agradecimiento. Y tenéis ahí la doctrina del matrimonio eterno en la sección 132. El equipo lo puede desarrollar ahí, como tenéis. Tenéis ahí doctrina del convenio 132, los versículos 19 y 20, donde habla de la exaltación que es fruto de un matrimonio en el que el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, confirma esa unión para siempre. Y dice, se llegarán a ser dioses y tendrán todo poder. Esa es la doctrina del matrimonio eterno cuando funciona. Y el presidente Nelson también añade ahí comentarios con respecto al versículo 19. Dice que si queremos conseguir la vida eterna, necesitamos hacer un convenio eterno con Dios.
porque al matrimonio del esposo y la esposa se une Dios, y cuando aparece Dios en el matrimonio, ese matrimonio se vuelve eterno. Esa es la conexión que tienen que conseguir todos los matrimonios. El esposo y la esposa tienen que estar unidos con Dios, y entonces Dios les asegura un matrimonio para siempre. Y entonces cita Mateo 19:6, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y dice el presidente Nelson que esto mismo se aplica a la familia. También la familia, cuando se relaciona con estos mismos principios de eternidad, se convierte en una familia eterna. Y el presidente Monson habla de que esa felicidad no hace falta esperarla en el más allá, la podemos conseguir ya en este mundo. Así que si el matrimonio funciona, entonces es cuando logramos ese gozo eterno ya antes de. Pero para eso es muy importante escoger, dice con prudencia, el compañero eterno. Y dedicarse por entero al éxito del matrimonio. Y no hay felicidad mayor. Así que una vez que una persona se casa, tiene que dedicarse por entero a su matrimonio para convertirlo en una relación eterna. Y no dejarlo morir, como desgraciadamente ocurre a veces en los matrimonios. Y luego el elder Christofferson añade más cosas. ¿Por qué el matrimonio y por qué la familia? Y ahí hay muchos argumentos interesantes. Y él habla de que todo eso requiere esfuerzo y compromiso. Y el elder Christofferson, no sé si habéis leído el discurso del elder Christofferson, ¿por qué es el matrimonio y por qué la familia? Entonces él habla de los matrimonios y las familias y el esfuerzo que tienen que hacer. Dice, ¿qué pasa con quienes a pesar de sus esfuerzos y deseos no consiguen un cónyuge o las circunstancias de la vida hacen que su matrimonio se rompa? Cita varios casos. Dice, ¿qué pasa con quienes no encuentran la pareja adecuada y siguen solteros? ¿Qué pasa con quienes sienten atracción hacia las personas del mismo sexo y eso los mantiene también ahí en un terreno diferente? ¿O qué pasa si alguien tiene una discapacidad que le impide casarse? ¿Qué pasa aquel que no se casa por miedo al fracaso? ¿Qué pasa con aquellos que están divorciados? ¿Qué pasa con los matrimonios que no tienen hijos? Entonces él habla ahí de que la expiación compensará todo eso y Dios no permitirá que una persona que es fiel pierda la exaltación solamente porque las circunstancias no le hayan permitido tener un matrimonio eterno. Si alguien tiene acceso a mi Facebook, a los artículos que yo escribo ahí, en uno de ellos yo comento una cosa que a mí me parece muy importante, y es lo siguiente, si lo queréis debatir en el equipo. Si la exaltación se disfruta en pareja, pero se gana individualmente. Es decir, que si yo estoy casado con alguien que no quiere cumplir con sus obligaciones y al final mi matrimonio fracasa, ¿voy a perder la exaltación si yo estoy haciendo mi parte? Pues no. ¿Por qué no? Pues porque la exaltación se consigue individualmente y luego se disfrutará en pareja con quien corresponda. Y si mi esposo o mi esposa no han funcionado y se han apartado, yo encontraré compañero o compañera en la eternidad porque Dios me lo dará. Pero tengo que perseverar yo individualmente. Por eso casi se podría resumir el discurso del elder Christofferson diciendo la exaltación se consigue individualmente, aunque se disfrutará en pareja, sino con el que si no fue digno, con otro que el Señor me proporcionará después, porque yo me he esforzado por hacer todo lo necesario para ser digno de eso. Así que eso es un discurso muy interesante para añadirlo a este equipo, que hemos dicho que es el equipo número ¿cuál? El 3. El 3, muy bien. Rápidamente, el equipo número 4 tiene que responder a qué pregunta. Yo lo puedo leer si quieren. Adelante. ¿Qué nos enseña el documento La familia, una proclamación para el mundo sobre el deber que tenemos de defender la doctrina del Señor sobre el matrimonio y la familia? ¿Qué argumentos nos da la proclamación y otros dirigentes de la Iglesia? Gracias, Esperanza. Nosotros, en mi esposa y yo, en nuestro dormitorio tenemos, yo creo que se puede ver por ahí, ¿no? ¿Se ve? Lo que yo muestro por ahí, ¿se ve? Nosotros tenemos en nuestro dormitorio el certificado del sellamiento. Cuando fuimos a Suiza nos sellaron y nos dieron el certificado. Lo tenemos allí colgado de la pared. Y al lado
del certificado de deseamiento tenemos el documento, la proclamación, la familia, una proclamación para el mundo. Y nosotros de esta manera nos acordamos de este documento fundamental, la proclamación. Por ejemplo, la proclamación, que es un documento muy importante para defender la doctrina del matrimonio eterno, de la familia eterna, tiene 9 párrafos. Y esos 9 párrafos son fundamentales. Es un resumen de todos ellos. Y es un documento que el equipo número 4 tiene que comentar. Por ejemplo, el párrafo número 1 habla que el matrimonio lo creó Dios. Y es el centro de su plan. El párrafo número 2 habla de la identidad del hombre y de la mujer. El punto número 3, el párrafo número 3, habla de la vida preterrenal y el destino divino nuestro y de la familia eterna. El párrafo número 4 habla de la importancia de tener hijos y el número 5 habla de la santidad de la vida, el 6 habla de que somos responsables ante Dios, de amarnos y cuidarnos dentro del matrimonio. El párrafo número 7 habla de los deberes del padre y de la madre, en una familia de éxito, el papel del padre, el papel de la madre. Yo creo que es muy importante estos puntos. El número 8 el párrafo 8 habla de la advertencia al mundo, a los políticos y demás, diciéndoles que si la familia se desintegra, la sociedad pagará las consecuencias, y ya lo está pagando. Y finalmente habla de la necesidad de proteger a la familia como la unidad fundamental de la sociedad. Así que lo que nos dice este punto número 4 es que este documento fundamental que se presentó en la Sociedad de Socorro en tiempo del presidente Hinckley en septiembre de 1995, este documento debemos conocerlo e incluso recuerdo que en el curso del matrimonio eterno, en el cortejo, y cuando sales con alguien para ver si esa persona es la apropiada o no para casarte con este hombre o con esa mujer, una de las cosas que decía en uno de los puntos del manual decía: cuando salgas en cortejo, llévate la proclamación y la leéis juntos. Y si la otra persona no está de acuerdo con la proclamación, no se te ocurra casarte con ella. Porque ese documento es el que marca el papel fundamental del esposo, de la esposa y de la familia. Así que ahí tenemos un documento que nos ayuda a discernir con quién casarnos. Por eso decía el presidente Monson, hay que tener mucho cuidado con quién nos casamos, que tenga esa perspectiva adecuada de la familia y del matrimonio. Así que este es un punto muy importante, el equipo número 4. Y tenemos aquí pues, muchos argumentos interesantes. Tenemos, por ejemplo, la hermana Julie Beck, que habla de la necesidad de estudiar esta proclamación, con 2 puntos. Debemos conocer la doctrina de la familia y debemos defenderla. El presidente Kimball también aparece ahí en el manual, que habla de cómo se ha perdido la conciencia social sobre la importancia de la familia y la necesidad de fortalecerla y preservarla. Y de esta es una tarea individual en medio de una maldad que nos rodea. Y hoy en día en España, no sé qué pasará en otros países, pero en España la familia está sufriendo muchísimos ataques. Y tenemos el deber de conocer y defender, en la medida de lo posible, este principio. Y luego la hermana Bonnie Oscarson también habla de esto. Tenemos que defender lo que se ha revelado sobre el matrimonio, la familia y el papel del hombre y de la mujer, y de la importancia, hay que defender también la importancia del hogar como un lugar sagrado. Y luego hay un vídeo que yo no he conseguido abrir, no sé si alguien ha conseguido abrirlo, se llama el vídeo Beneficios del matrimonio, con el presidente Eyring, pero yo he intentado abrirlo y no he querido. No sé si alguien ha podido verlo, pero sería otro punto que habla de los beneficios del matrimonio. Así que ahí este equipo tiene un trabajo muy interesante en el 4. ¿Algún comentario sobre el equipo punto número 4? ¿Qué pregunta tiene que responder el equipo número 5? ¿Quién lo tiene por ahí? Equipo 5. Yo mismo. Dice,
¿Qué enseña la Iglesia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo? Es un asunto muy interesante, muy importante. Aquí habla de... Es una carta de la Presidencia de la Iglesia en el año 2014, en marzo, y habla de que en muchos países se ha legalizado este tipo de matrimonio y es un asunto que se debate en muchos lugares y se citan escrituras, en Génesis, por ejemplo, en el capítulo 1, en el capítulo 2, donde Dios habla del matrimonio entre el hombre y la mujer y que es Dios el que instituyó el matrimonio eterno entre el hombre y la mujer. Y este tipo de unión es fundamental en nuestra civilización y para la salvación eterna. Las leyes del hombre no pueden cambiar lo que Dios ha establecido. Aún así, tenemos el deber de respetar a las personas que piensan de otra manera y que, siguiendo las leyes del país, en algunos casos, pues se unen con personas del mismo sexo, del mismo género. Y aquí se aplicaría el artículo número 11. ¿Alguien se sabe de memoria el artículo número 11? Si alguien ha estado en la primaria, porque yo no llegué a la primaria a tiempo, donde se aprendían los artículos de fe de memoria, a ver quién se sabe el 11 y si no se lo sabe de memoria, que lo lea. A ver, Andrea, estar tratando de recordarlo. Artículo de fe número 11. Se aplicaría en este caso del respeto a las personas que piensan de manera distinta. Venga, ¿quién lo sabe o quién lo ha encontrado? Artículo de fe número 11 dice... Reclamamos... vale. Vale, léelo, Daniel. Vale. Dice, reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde y lo que deseen. Gracias, Daniel. Así que nosotros tenemos muy claro el concepto de matrimonio en la Iglesia, que Dios lo ha revelado, pero damos el derecho a los demás a hacer lo que consideren oportuno y debemos tener mucho cuidado de no ofender a las personas que no creen lo que nosotros. Pero nosotros tenemos nuestros principios y los mantenemos en nuestra vida. Así que ese es un punto muy delicado y útil e importante para el equipo número 5, que enseña la Iglesia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo o del mismo género. Y finalmente el equipo número 6. ¿Qué enseña la Iglesia sobre? Sobre el divorcio. Muy bien, pues el equipo número 6 sobre el divorcio. Ahí tenemos las palabras del presidente Oakes, matrimonio y divorcio. En este discurso muy interesante, él habla primero a los divorciados y les dice que muchos de ellos son víctimas inocentes de una situación insoportable que hizo que muchos de ellos tuvieran que recurrir al divorcio porque la vida matrimonial se volvió imposible porque el otro, una de las personas no quiere cumplir. Cuando en el matrimonio uno de los dos no quiere cumplir con su responsabilidad ni con los convenios y convierte el matrimonio en un infierno, entonces viene el divorcio como mal menor. Entonces el elder Oakes, el presidente Oakes, trata de consolarles y entiende el dolor que esto produce, la necesidad de recurrir a la expiación y a Dios para encontrar el consuelo, la curación y demás. Y luego se dirige a los casados y habla de aquellos matrimonios que están en peligro, que están pensando quizá en el divorcio. Le da unos cuantos consejos a los matrimonios que todavía se mantienen en pie. Dice, muchas buenas personas se divorcian, víctimas inocentes de cónyuges que no cumplen sus deberes y abandonan sus responsabilidades. Personas que el matrimonio llega a un momento en el que el divorcio se convierte en la solución para escapar de un ambiente insoportable. Entonces dice que el matrimonio, cuando se vuelve algo que no tiene remedio, se producen muchos dolores y mucho sufrimiento. Entonces él da unos cuantos consejos a los casados
para evitar que recurran al divorcio como la solución. Entonces, aunque él reconoce que hay divorcios inevitables por la irresponsabilidad de alguno de los cónyuges, si todavía el matrimonio está en pie, da unos cuantos consejos muy interesantes, que es lo que tenéis que debatir en el grupo. Por ejemplo, dice, la solución del divorcio es el arrepentimiento, más que la separación. Y habla que la causa no es la incompatibilidad, sino el egoísmo. El primer paso para la solución de los problemas no es la separación, sino la reparación. El divorcio no es la solución, sino el principio de un camino al sufrimiento. Entonces dice, antes de tirar la toalla, antes de abandonar la lucha, tenemos que luchar juntos, darnos la mano, ponernos de rodillas, confiar en la expiación, aumentar nuestro amor y poco a poco recuperar lo que se está perdiendo. Así que el equipo número 6 tiene que hablar un poquito de esto. ¿Qué consejos nos da en este caso el presidente Oakes sobre el divorcio? Porque algunas veces, no sé, os ha preguntado a vosotros, a mí me pregunto, bueno, ¿y vuestra iglesia qué pensáis del divorcio? Así que esa es la pregunta que se trata de responder. Muy bien, esos son los 6 puntos para los equipos, que en un momento nos vamos a repartir para trabajarlos. Muy bien, entonces estamos todos reunidos. Pues adelante. El equipo número 1, ¿quién es el representante de los jefes? Yo, en esta ocasión. Esperanza. Muy bien, entonces el método ya sabéis cuál es. Leéis el título de vuestro tema y haces un resumen de lo dicho. Adelante, Esperanza. Bueno, de todo lo que hemos hablado, pues hemos leído Doctrina y Convenios 49, el 15, el 17. ¿Cuál es el tema? Denos el tema, es el punto número 1. Es ¿cuál es la doctrina del Señor sobre el matrimonio? Muy bien. Y entonces nos recomendaba la lectura de Doctrina y Convenios 49, 15 al 17 y Jacob 2, 27 al 30. Y entre las cosas que se han mencionado, doctrinalmente hablando, es que el matrimonio es decretado por Dios y que cumple con el propósito de formar una familia, lo cual es necesario para el desarrollo de las almas y el desarrollo en general de las personas. El plan, comentaba un hermano que el plan le parecía sabio y perfecto, que por medio de este plan tan elaborado y tan perfecto que Dios ha creado, pues se podía alcanzar la exaltación, la cual, como tú has dicho antes, pues se disfruta en unión, el matrimonio, pero se alcanza individualmente. También este hermano nos compartía que en una ocasión dio una charla y alguien le preguntó qué sucedía si a pesar de todo pues existe un divorcio, ¿no? Pues se comentaba que la Iglesia ofrece solución antes de llegar a este punto y que los líderes pueden ayudar con oración y consejo para, encaminados con la ayuda del Señor, poder solucionar los problemas. También se comentó que el matrimonio hay que cuidarlo, mimarlo y que los dos deben esforzarse porque deben de ser una sola carne. Es decir, hay una unión entre cuerpo y alma. Y que el matrimonio no es solamente sellarse en el templo, sino que hay que esforzarse día a día, continuamente, y que el Evangelio nos proporciona esas herramientas: amor, entrega, falta de egoísmo, darse el uno al otro, paciencia, etc. El matrimonio eterno se fundamenta en Jesucristo. Y una hermana compartió también que debíamos de poner en la balanza los defectos para ponerlos en manos del Señor Jesucristo, que nos ayude a superarlos, y las virtudes del cónyuge para que sean lo más importante en nuestra vida y no dejar que los defectos sean lo único que veamos. El matrimonio también nos ayuda a ser mejores personas, a desarrollarnos, y la pareja perfecta es
bueno, perfecta no existe, pero bueno, debe de ser un compromiso con respecto uno al otro y con el Señor y satisfacer las necesidades tanto espirituales como temporales. Y aquellos que piensan que han elegido una pareja perfecta deberían preguntarse si en realidad ellos mismos son perfectos. Debería empezar por uno mismo. Y esto es un resumen en general de todo lo que hemos hablado. Muy bien, muchas gracias, Esperanza. Equipo número 2, ¿quién es el representante de los jefes? Bueno, pues soy yo. Y a ver cómo te resumo todo lo que hemos hablado. A ver, Jorge, ¿cuál es el A ver, tema que teníais? la pregunta era, ¿por qué el matrimonio es esencial para el plan del padre? Muy bien. Bueno, llegamos por lo menos a 3 conclusiones y luego un variado. La primera conclusión es que el motivo que tenemos de existir es obtener experiencias y también Dios quiere que de alguna manera progresemos y aspiremos a ser como Él. La característica principal de Dios es que Él crea y por lo tanto el poder de crear es una de las necesidades que también tenemos que experimentar. ¿Por qué de alguna manera el matrimonio es esencial? Hay dos motivos que dice el Bender. Uno, porque los hombres y las mujeres tenemos características diferentes. Mentalmente, físicamente, emocionalmente, intelectualmente, somos diferentes y nos complementamos unos a otros y nosotros estamos muy seguros de nuestra posición hasta que quizás lo hablamos con nuestro cónyuge y vemos más, expande el horizonte, ¿no? Además, los humanos no somos seres individuales, somos seres sociales y la unidad básica es la familia y el matrimonio. La segunda característica es para tener hijos, que también no es parte central, aunque sí, es decir, el matrimonio no solamente es para tener hijos, pero es parte vital. Otro motivo por el que hay que tener matrimonio es que es una institución básica. Los seres humanos nos movemos en instituciones y la familia es donde nacen los hijos y donde también de alguna manera transmitimos el conocimiento de generación a generación. Sin ese vínculo generacional, la siguiente generación tendría que verse como descubriendo la rueda una vez más, porque nosotros no hemos traspasado el conocimiento de una a otra. Entonces el matrimonio y la familia permite eso. Y luego ya hablamos de todo, hablamos de hijos, de familias perfectas e incompletas, hablamos del ejemplo del Droux, cómo fue cuando él se volvió a casar, experiencias y sentimientos de a lo mejor tener que esperar al matrimonio, hablamos de todo. Muy bien, gracias Jorge. Son temas apasionantes y además que se cruzan y se desarrollan con muchos aspectos. Equipo número 3. ¿Quién es el portavoz? Yo. ¿Quién es yo? ¿Amanda? Sí. A ver, Amanda, ¿cuál es el punto de vuestro equipo 3? Vale, yo compartí, bueno. Léenos el punto. Sí. ¿Qué pregunta es? Sí, ¿qué diferencias hay entre la doctrina del matrimonio eterno y la doctrina del celibato? Muy bien. Vale. Son tan diferentes y totalmente opuestas. La doctrina del celibato comprende abstenerse del casamiento y a la mujer se le considera más bien como una amiga, ¿no? Como a lo mejor como una hermana, sin tener sentimientos de emoción, ¿no? Por ella, o en el caso de la mujer, por el hombre. Nunca permiten sentimientos de amor o de hacia la mujer o el hombre, según sea el caso. Y consideran solo tener el deseo y utilizar sus deseos y su energía para dedicarlas a servir a Dios. Y bueno, había una hermana que comentó que el celibato es como estar, ¿cómo decirlo? Como estar de adorno, ¿no? Y tiene consecuencias. El seguir este camino, ¿no?
Y estaba comentando que el matrimonio eterno es todo lo contrario, ¿no? Da frutos. Y las consecuencias son buenas, ¿no? Nos llevan a la eternidad. Y bueno, esto más o menos es lo que estamos preparando. Muy bien, gracias, Amanda. Equipo número 4. Yo, Faustino, Rafa. A ver, Rafa, ¿cuál es la pregunta que tenéis que responder? ¿Qué nos enseña el documento La familia, una proclamación sobre el mundo, sobre el deber que tenemos de defender la doctrina del Señor, sobre el matrimonio y la familia? Bueno, lo primero que menciona el documento es que el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que es fundamental en el plan de Dios que se unan, ¿no? También recalca y especifica los papeles del esposo y de la esposa. Y dice, el ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortal, mortal y eterno de la persona. Y también hablamos de que la falta de identidad, esa falta de identidad es lo que adolece hoy en día sobre la sociedad. También estuvimos hablando acerca de los problemas que hay en el mundo, acerca de la familia, que el mundo pretende opacar la familia por medio del egoísmo, que todos nosotros fuimos creados para cumplir propósitos. Y sobre todo me gustó una frase que dijo el hermano Lester sobre la proclamación, que una frase del profeta Gordon B. Hinckley dice: no hay otra obra que se acerque tanto a la divinidad como la obra de cuidar de los hijos de Dios. Yo creo que esa es la principal razón por la que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo quieren que nosotros nos unamos y que no estemos solos, ¿no? Que nosotros nos podamos cuidar el uno al otro y que podamos cumplir con el plan de Dios, ¿no? Que también es henchir la tierra, como le dijo el Señor a Adán. También menciona que la familia es ordenada por Dios y que los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos con completa fidelidad. Y hay una advertencia también en el último párrafo que lo hemos estado hablando. Me gustaría compartirlo también. Dice: advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las personas, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Yo creo que todas estas cosas son importantes que las pongamos en práctica, sobre todo que dentro de los lazos del matrimonio no exista el egoísmo, porque yo pienso que eso es lo que va a destruir todo. Y bueno, para finalizar, hay una parte también que me gustaría compartir, que dice que la felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Eso es algo indudable. Cuando se pone en práctica los principios del Evangelio y, por ejemplo, el amor, el perdón, la sinceridad, que es algo súper importante, pues todas esas cosas hacen que el matrimonio se fortalezca y que se llegue lejos, que eso es lo importante. Y esto es lo que quería compartir, Faustino. Muy bien, muchas gracias, Rafael. No me extrañaría que un día de estos nos pidan que votemos para que la proclamación entre en los textos canónicos. Eso yo creo que es una de las cosas que pronto lo veremos. Y si no he acertado, pues soy un profeta caído. Grupo número 5.
Aquí Jesús. A ver, Jesús, ¿cuál es la pregunta? La pregunta dice, bueno, es la 5, que dice, ¿qué enseña la Iglesia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo? Entonces, hemos aparcado muchos temas relacionados obviamente con el mismo. Y bueno, hemos hablado de que este tipo de personas pues no son diferentes a cualquier otro hijo de Dios, ¿no? Y por lo tanto se les respeta de la misma forma en la que pues, os respeta y amar al igual que lo haría como con cualquier otra persona. Hemos hablado de que es verdad de que hay una ley divina que es la de henchir la tierra, ¿no? La de formar una familia, la exaltación, que se ha de cumplir, ¿no? Y claro, para que se cumpla, pues es necesario que el hombre y la mujer estén casados dentro del lazo del matrimonio, para así poder traer vida a este mundo. Entonces, claro, ¿qué pasa si, como dice la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que piensa entonces la Iglesia sobre este tipo de cosas? ¿Eso quiere decir que este tipo de personas, por ser así, no tienen los mismos privilegios, derechos que tienen otros miembros de la Iglesia? Pues no, eso es mentira. Sí tienen. Una persona que tiene este tipo de sentimientos puede participar de la Santa Cena, puede ir al templo, puede hacer ordenanzas también, como cualquier otro. Y sí, únicamente lo único que no sé que no pueden hacer, o bueno, que la Iglesia pues no lleva a cabo son el matrimonio entre ambos, ¿no? Pero lo dicho, ese tipo pero aún así no es un motivo para poder repudiarlas o verlas de otra manera. A ellos también se les ama, al igual que Dios, y de la misma forma que ellos, de la misma forma que Dios los ama a ellos, pues nosotros también tenemos que amarles. Y así evitamos que, bueno, pues que entre otros círculos pues piensen mal de la Iglesia de Jesucristo, que no es así. Si al final todos amamos a cada uno de ellos y queremos lo mejor para ellos, como lo mismo que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y creo que eso es todo. Lo que queríamos decir sobre lo que piensa la Iglesia de este tema. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Jesús. La idea es nosotros no condenamos, pero dejamos claras las ideas, ¿no? Para que se sepa qué es lo que Dios enseña, qué es lo que Dios pide de nosotros y, aunque respetamos, no compartimos. Y eso es una cosa importante. Y aunque no compartimos, respetamos. Y esas son cosas que debemos tener en cuenta. Gracias, Jesús. Equipo número 5 ha tenido ahí un tema complejo. ¿Y el equipo número 6 qué tal? ¿Qué pasa con el divorcio? Hola, es el equipo número 6, ¿cierto? Sharon, ¿tú eres la representante? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué pregunta tenéis que responder? ¿Habéis respondido? Sí, el grupo 6 se escucha bien, ¿cierto? Sí, adelante. Bueno, nosotros como grupo 6 teníamos la pregunta, ¿qué enseña la Iglesia sobre el divorcio? Ya nosotros anotamos algunos puntos. La Iglesia enseña sobre el divorcio que no es bueno acudir a él, excepto que sea por maltrato físico, psicológico o adulterio. El matrimonio es un compromiso y es importante cumplir con los convenios y con el Padre Celestial. Si el matrimonio cumple con los convenios, pueden prosperar en el Señor y también aquellas bendiciones siguen en nuestros hijos o en los hijos del matrimonio. Otro punto importante es que nosotros debemos escoger a quién amar y amar a quien escojamos. Tener en cuenta al Padre Celestial. Tenemos algunos matrimonios como ejemplo. Estábamos hablando de algunos profetas que nos ayudan a tener una visión eterna.
Algunos de aquellos profetas son Zacarías, de Leí, de Rebeca, que fue una muy buena mujer. Aquellos matrimonios nos sirven de ejemplo y fueron muy buenos matrimonios que podemos seguir en la escritura. Y un matrimonio que no terminó bien es el del profeta Lot, ya que también nos da el ejemplo del divorcio. Un punto importante es que que nosotros debemos ser más obedientes, debemos alimentarnos espiritualmente, individual y mutuamente en el matrimonio. El matrimonio se debe cuidar. También nosotros debemos dar el 100%, así como en ejemplo Adán y Eva, aún viendo la transgresión, él acompañó a Eva y decidió marchar al jardín del Edén y comprendía los convenios. ¿Ya? La unión que tuvieron fue delante del Padre y de Cristo. Entonces, más que todo es una unión con Dios. También están hablando, dijo también, que como se dice en el templo, que es una unión del matrimonio con Dios. Entonces, para tener un buen matrimonio se requiere tener amor por Dios y tener amor por la pareja y cumplir los convenios. Eso fue lo que yo noté. Muy no bien. sé Bien hecho, Sharon. Muchas gracias por el trabajo del equipo número 6. Tenemos 2 minutos. Si alguien cree que algo ha quedado todavía en el tintero, aproveche ahora para decir algo que quiera añadir antes de terminar. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo que no se haya dicho y quiera que se comente o pregunte? Sí, yo quería añadir una cosa que no hemos tratado en todo esto, ¿no? Y es la importancia que es mantenerse fiel a la ley de castidad, que es fundamental dentro del matrimonio. Y que además las personas que tienen atracción por otras personas del mismo sexo, siempre y cuando sean castas, pues tienen todas las bendiciones aseguradas. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Esperanza. Es un punto muy importante. ¿Alguna cosa más? Quedan 30 segundos. Digo, quedan 29, digo, quedan 28. Son temas estos muy importantes, así que muchas gracias. Y estos manuales, yo estoy impresionado, como decía anteriormente, la cantidad de material que incluye y la información que yo jamás he visto en los manuales de la Iglesia. Así que tenemos que agradecer a la Iglesia que haya preparado este material tan importante. Y si el tema de hoy era delicado, decidme el próximo, cómo va a ser, ¿no? ¿Cuál es el tema del próximo día? Matrimonio plural. Matrimonio plural, nada más y nada menos. Algunos piensan, sí, lo dejo ahí como frase, algunos piensan que matrimonio eterno es equivalente a matrimonio plural. La respuesta es no, como dice Raquel, y eso es lo que debatiremos el próximo día. ¿Alguien había comentado algo, había hablado antes de terminar? Como quedan 3 segundos, Faustino, para todos los solteros, casaros. Y para todos los casados, cuidado. Porque decía Josema, en el matrimonio uno tiene que estar en el rincón y otro en la portería. La pregunta es, cuidado a quién arrinconamos, ¿no? En la esquina de los córneres, que decía Josema. Cuando estaba poniendo el ejemplo del fútbol, digo yo, algunos maridos mandan a la esposa al córner, como dicen en inglés, a la esquina, y tú ahí quietecita que yo estoy aquí para rematar. No es mi caso, no es mi caso, Faustino, no es mi caso. Pero ¿eso qué fue? ¿Una invitación o una amenaza? Ya hablaré con tu esposa, José. Jorge, ya empecé diciendo que yo me casé contra mi mujer, imagínate. Sí, pues ese es un mal resumen. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muy amables por todo lo que habéis trabajado. Seguimos meditando estas cosas que son muy importantes y a ver qué pasa la semana que viene con este asunto polémico del matrimonio plural. Muy bien, pues terminamos entonces con una oración. Está por ahí, por ejemplo, Eileen Vázquez. ¿Quién es Eileen Vázquez? Porque si está por ahí, podría... Muy bien, Eileen, ¿nos ofreces tú la última oración? Sí, claro. Adelante, pues.
Padre Celestial, te agradecemos por la clase que hemos podido tener hoy. Te damos gracias por todo lo que hemos aprendido. También te pedimos que todas estas cosas las podamos ir comprendiendo también y que nos ayuden en nuestro futuro. Te agradecemos por todas las escrituras que tenemos a nuestro alcance y por el material que también podemos compartir y las experiencias de otras personas que nos pueden ayudar y fortalecer. Señor, te damos gracias por esta reunión, te agradecemos por la clase y te pedimos que en la próxima también puedan asistir los demás hermanos. Todo esto te dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Eileen. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta mañana, si alguien está en la clase de mañana. Adiós. Hasta mañana, Faustino. Buenas noches a todos.